Todos, un abrazo grande para todos. Gracias por seguirnos en este ciclo de charlas marzo-abril que ofrece la Sociedad Teosófica de Cochabamba, que es una labor de difusión teosófica y cultural, siguiendo el segundo principio que nos aconseja el estudio comparativo de religiones, ciencias y filosofías. Nuestros temas son: uno, la inscripción en el oráculo de Delfos, consagrado a Apolo, que dice: hombre, conócete a ti mismo, y el otro, una de las ciencias de la antigua sabiduría, la astrología, vista desde su perspectiva psicológica. Que Atenea con su sabiduría nos guíe. Hemos visto en el primer tema la psicología de los signos del zodiaco, en las tres cruces, la cardinal, la fija y la mutable. En el segundo tema, la iniciación y transformación, que terminamos hoy, y los siguientes dos jueves veremos el sendero de la vida y la era de Acuario. Muchas de las personas que han estudiado astrología han comprobado que es una herramienta que proporciona una gran ayuda para progresar en la vida, tanto desde el punto de vista psicológico como en lo referente a la orientación espiritual. Hemos visto que los traumas de la infancia, sobre todo en la relación con los padres, conforman nuestro carácter y debemos estar conscientes de eso. El ser humano se encuentra en un continuo proceso de evolución. La psicología astrológica contempla al ser humano de forma global, como una psique humana estrechamente interrelacionada con el entorno y con el todo cósmico. La charla de hoy es la tercera parte de Iniciación y Transformación, que concierne al tema de los planetas de la iniciación. Dice la señora Blavatsky en Isis Simbelo, tomo 1. Entre la astrología natural y la judiciaria, la astrología natural es una ciencia de la antigua sabiduría y la astrología judiciaria es la predicción de sucesos. Entre la astrología natural y la judiciaria hay la misma relación que entre la fisiología y la psicología, o entre lo físico y lo moral. Si posteriormente decayeron estas ciencias en pura charlatanería, gracias a unos cuantos impostores ávidos de ganancias, no es justo acusar de ello a los insignes astrólogos cuyo amor al estudio y santidad de vida inmortalizaron los nombres de Caldea y Babilón, que es donde nació la ciencia de la astrología. La transformación es un proceso interno que se produce cuando se toma conciencia de la insignificancia y del carácter efímero de la vida material. Cuando se toma conciencia del verdadero valor y sentido del tiempo. Cuando se toma conciencia de la realidad de la relación con los demás y con el entorno. Todo lo cual lleva a un total cambio en la motivación vital. Las anteriores semanas vimos la búsqueda del sendero para lograr la iniciación y la transformación, tal como lo sugiere la señora Blavatsky en la doctrina secreta, auxiliándonos de pautas astrológicas para el autoconocimiento, para hacerlo en forma personal, ya que en última instancia solo la propia persona puede liberarse a sí misma. Los autores modernos dicen que los antiguos métodos de las escuelas esotéricas están desfasados. Algunas escuelas esotéricas tradicionales trabajan con la idea de que el alma es muy difícil de alcanzar y que solo bajo la guía de un maestro y a través de una vida de experimentación se puede llegar a tener una ligera percepción de ella. Actualmente recibimos una buena formación. Nuestras mentes están bien capacitadas y esto nos diferencia de las personas de hace 100 años, cuando las escuelas se habían evolucionado poco y las personas en general no desarrollaban tanto su inteligencia. Eran individuos mucho más emocionales y las escuelas esotéricas deberían tener en cuenta este factor. Hoy las cosas son distintas. La revolución de la informática ha facilitado la comunicación y el aprendizaje. Lo vigente hoy es la autoiniciación, de acuerdo a los autores modernos. Cada persona debe ocuparse de aumentar su nivel de conciencia por sí misma y puede hacerlo en la vida cotidiana, siguiendo las leyes de la naturaleza, que aparte de ser válidas en el plano material, también lo son en los ámbitos emocional, mental y espiritual. Siempre hay alguna ley natural que nos dice esto es posible o esto no es posible. En la nueva era, la iniciación es un proceso de expansión de conciencia
del que cada uno debe hacerse cargo personalmente, ya que la iniciación es en última instancia una parte esencial del proceso evolutivo normal del ser humano. Para el tema de hoy, como introducción, dice Hermann Hesse, el tiempo pasa y la sabiduría queda. Cambian sus formas y sus ritos, pero en todas las épocas se basa en el mismo fundamento, la integración del ser humano en la naturaleza, en el ritmo cósmico, que es lo que buscamos con la evolución, con la iniciación y con la transformación. Y algún día lo lograremos. Hoy vamos a ver a Urano, Neptuno y Plutón, llamados los planetas de la iniciación. Los planetas personales son los planetas clásicos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que se ven a simple vista. Mientras que para ver los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, necesitamos un telescopio. Urano está en la frontera de la visibilidad, pues las personas con muy buena vista lo pueden ver sin ayuda del telescopio. Urano, Neptuno y Plutón son funciones transpersonales que nos permiten experimentar nuestra unión con la manifestación. Están ahí para hacernos comprender cosas que con la razón jamás podríamos entender. Son capacidades transpersonales, es decir, están ahí para llevarnos lejos de nuestro pequeño ego y del mundo que lo rodea, y poder experimentar una realidad mayor y más significativa. Los planetas clásicos que se ven a simple vista corresponden al consciente y al subconsciente de las personas. Y los transpersonales, que solo pueden ser vistos con telescopio, corresponden al inconsciente personal y al inconsciente colectivo. Los arquetipos clásicos para todos los planetas son Mercurio, dios de la sabiduría; Venus, diosa del amor y de las artes; Marte, dios de la guerra; Júpiter, señor de los dioses; Crono, Saturno, titán regente de la materia y del tiempo; Urano, titán primordial que personificaba el cielo estrellado; Neptuno, dios de los mares; y Plutón, Hades, dios del inframundo. Plutón para los romanos era Hades para los griegos, el señor del mundo subterráneo. La religión cristiana convirtió ese mundo subterráneo en el infierno y a Plutón en Satanás, por lo que llegó a ser más temido que Saturno, que era el maléfico mayor. Pero ni para los romanos ni para los griegos, creadores del arquetipo, jamás tuvo Plutón características satánicas, y no las tiene. Anteriormente, la casa 8 estaba regida por Marte, y a las influencias combinadas de Escorpio y Marte debemos los temas de la sangre y de la muerte, del sufrimiento y de las exigentes pruebas del discipulado, del valor del conflicto individual y de ser conscientes de las penurias de la existencia, que han regido durante tanto tiempo al cristianismo. Plutón representa la muerte o la región de la muerte, que es la esfera de la experiencia. Plutón es el poder destructivo de la muerte, muerte del deseo, muerte de la personalidad y de todo cuanto está retenido entre los pares de opuestos para lograr la liberación final. Pero Plutón nunca destruye el aspecto conciencia. Plutón se asemeja más a la figura del dios Shiva, de la Trimurti hindú, Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva destruye y renueva el universo. Ahora, Plutón rige la casa 8. Ya vimos en una charla anterior que el eje Tauro-Escorpio es considerado el eje oscuro y sus regentes, Venus Afrodita y Plutón Hades, fueron convertidos en parias por la cultura judeocristiana, hecho que se mantiene en el inconsciente colectivo y rige las vidas de todos. La astrología antigua era evidentemente incompleta hasta el descubrimiento de los planetas transpersonales, cuyas influencias afectan la vida del alma mucho más que de la personalidad. Por ello, la humanidad responde hoy rápidamente a las influencias espirituales más elevadas. Personalmente pienso que las personas nacidas antes del descubrimiento de estos tres planetas eran otra humanidad, que aunque se nos muestran sus cartas astrológicas que tienen a Urano, a Neptuno y a Plutón, pienso que en realidad no los tenían.
Como veremos más adelante, incluso en la actualidad, estos planetas se encuentran solo en estado latente en por lo menos el 75% de la humanidad actual. Los tres planetas transpersonales fueron descubiertos: Urano el 13 de marzo de 1781 en Londres por Herschel, Neptuno el 24 de septiembre de 1846, Gall en Berlín, y Plutón el 18 de febrero de 1930 por Tombaugh en Flagstaff, Arizona. El tiempo de movimiento alrededor del Sol en años terrestres: Urano completa en 84 años terrestres, Neptuno en 165 y Plutón en 248. Se han estado moviendo a través de los signos zodiacales en tiempos grandes, ¿no? 15 años Neptuno, pueden ver 13 años Plutón y a veces más Urano. Actualmente Urano se encuentra en Tauro en este momento. Urano está en Tauro, Neptuno está en Piscis y Plutón se encuentra en Capricornio. Veamos algunos hechos históricos próximos al descubrimiento de cada uno de estos planetas. Desde el descubrimiento de Urano en 1871 comenzaron a surgir nuevas ideas en Europa, especialmente en Francia, y 8 años después estalló la Revolución Francesa, que transformó el mundo hasta nuestros días. Curiosamente, comenzó en Tauro el 5 de mayo y terminó en Escorpio el 9 de noviembre, en el eje oscuro, precisamente, ¿no?, que mencionábamos hace rato. Desde el descubrimiento de Neptuno en 1846, comenzó un auge de instituciones espiritistas y esotéricas y sociedades secretas en la segunda mitad del siglo XIX. Surgió el espiritismo, el hipnotismo, la orden hermética Golden Dawn, el resurgimiento de la fraternidad Rosacruz, logias masónicas, e incluso se fundó la Sociedad Teosófica en 1875. Saturno rige la materia en su forma, y Plutón, señor del inframundo, rige lo más recóndito y profundo de la materia, los átomos y las moléculas. Plutón fue descubierto en 1930. Se dio inicio a la era atómica en 1932. La Segunda Guerra Mundial, que transformó el mundo, culminó con el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y el planeta Tierra estuvo en peligro de ser destruido en 1985 por una guerra nuclear con la Unión Soviética. Pero ese peligro de destrucción todavía no ha pasado. Plutón tarda 248 años de la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Por tanto, afecta profundamente a generaciones enteras, debido a su larga permanencia en un signo. Cada generación nace con ideas, enfoques y concepciones de la vida diferentes. Marca la brecha generacional. Plutón ingresó a Capricornio en 2008 y se va a quedar ahí hasta 2024. Ahí en Capricornio. Perdón, Quintero tiene que apagar su micrófono, por favor. Voy a apagar los micrófonos, Huguito, de todos los... Sí, tubito, de toditos, por favor. Sí. Y ya los apagó. Sí, está bien. Bueno, Plutón, les decía, ingresó a Capricornio el 2008 y se va a quedar en Capricornio hasta el 2024. Ahí en Capricornio, Plutón se encontró con Saturno el 12 de enero de 2020. Repito, el 12 de enero de 2020, en los cielos, Plutón entró en conjunción con Saturno y en la Tierra comenzó la emergencia mundial del coronavirus, el COVID-19. ¿Será casualidad? Vamos a analizar este tema del coronavirus y Plutón y Saturno en nuestra última charla, la era de Acuario. Los planetas transpersonales y el destino colectivo. Este es un tema muy importante para conocer a los tres planetas. Muchas personas se ven implicadas en el destino colectivo sin tener conciencia de ello.
Se ha comprobado que estos acontecimientos de destino colectivo afectan sobre todo a las personas que viven de manera inconsciente y tienen muy poco conocimiento de sí mismas. El hecho de que alguien no tenga ni idea de las cualidades espirituales de Urano, Neptuno y Plutón indica que estos planetas están aún en estado latente en su horóscopo. Si no tenemos un concepto de lo que son la libertad individual y el desarrollo espiritual, fácilmente nos convertimos en víctimas de las corrientes colectivas. Podemos ver para Urano para características positivas, características negativas y sus consecuencias negativas en el colectivo son personas que se ven involucradas en accidentes colectivos. Esto es de acuerdo a los autores actuales. Bruno Huber, sobre todo. Neptuno tiene como consecuencias negativas personas que entran en contacto con personas enfermas y se contagian o se convierten en víctimas de una epidemia. Y Plutón, personas que se ven envueltas en revueltas políticas y sociales sin poder evitarlo. Tal vez viajan a un país en el que estalla una guerra y su vida se ve amenazada. O sea, las personas que no tienen conocimiento de Urano, Neptuno y Plutón, según Bruno Huber, entran al colectivo y son víctimas de acontecimientos colectivos. Los planetas espirituales solo están activos en nuestro horóscopo de manera individual si sabemos lo que significa. Debemos, pues, esforzarnos por comprender sus cualidades para que se activen en nosotros como imágenes guía espirituales. Quien se abre a estos planetas experimenta una transformación de conciencia y quien se cierra a ellos tal vez se vea involucrado en el destino colectivo. Yo sé que esto es un poco polémico, pero esa es la opinión y el mensaje que transmite Bruno Huber. O sea, podemos retirarnos, obviamente si nos conocemos a nosotros mismos y estamos tratando de buscar una transformación de conciencia que nos lleve hacia la espiritualidad, obviamente vamos a salir del colectivo. Pero es mejor aún si conocemos las cualidades de Urano, Neptuno y Plutón, y mejor si conocemos dónde están en nuestro horóscopo. Si llegamos a conocerlos, dice, salimos del destino colectivo. Se los dejo para que los reflexionen. Las masas se dejan arrastrar, obedeciendo al ambiente que las rodea, a las voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas, a los efectos de las tendencias heredadas o a las sugestiones u otras causas exteriores, no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Lamentablemente es esa la definición de las masas. La meta de la evolución humana es la expansión de conciencia y la unificación con el yo superior. El yo divino o mónada actúa a través de la Trinidad formada por Atma, Buddhi y Manas, simbolizada por los 3 planetas espirituales. O sea, para los que no conocen esto, Atma es el espíritu, Buddhi es el alma espiritual y Manas es el alma humana o mente que tenemos todas las personas en nuestra constitución septenaria. Urano es la energía creativa y corresponde al principio manásico, o sea, de la mente. Neptuno corresponde al ideal de amor incondicional, o sea, del plano búdico. Y Plutón al aspecto de voluntad o Atma. La tríada superior actúa sobre la personalidad tripartita en el transcurso cíclico de la vida, hasta que se produce la transformación y la integración de todas las formas aparentes del yo. Urano, Neptuno y Plutón pueden actuar como entradas etéricas a los niveles del alma. Si no se cultivan, actúan como antenas de lo que sucede en el entorno y funcionan como canales hacia el inconsciente colectivo. Por tanto, Urano, Neptuno y Plutón pueden funcionar de doble forma. Si se los cultiva, nos llevan a la transformación y hacia los niveles transpersonales del alma. Y si no se los cultiva, hacia la materia, hacia el inconsciente colectivo. Podemos ver gráficamente aquí una idea del consciente, el subconsciente y el inconsciente. En la figura de la izquierda, el punto rojo es el consciente. Es lo que pensamos que estamos haciendo conscientemente cuando estamos despiertos. Pero hay un espacio amarillo más grande sobre el que está el punto rojo, ese es el subconsciente.
En realidad, todo lo que estamos haciendo conscientemente lo estamos haciendo desde el subconsciente, porque es más grande e influencia en mayor forma. Y a su vez, los dos están sobre el inconsciente, que es el blanco. Y en realidad el que nos maneja es el inconsciente. Todos los temores, las esperanzas, los miedos, todas las cosas que nos han inculcado, que se han acumulado, están ahí y invisibles, no las sentimos, por eso son inconscientes. Y esas son las que nos hacen ser como somos, conscientemente. Y a su vez, cada una de estas unidades, en el gráfico de la izquierda, está en una unidad muy grande, mayor, que es el inconsciente colectivo. Entonces tenemos tendencias inconscientemente del colectivo humano. O sea, todos los miedos y todas las esperanzas y todas las cosas del inconsciente colectivo humano nos afectan. Estamos nadando ahí. Si es que se cultiva la espiritualidad y cultivamos como una herramienta a Urano, Neptuno y Plutón, dice que salimos de este inconsciente colectivo. Y aquí es donde se producen esas manifestaciones trágicas que veíamos colectivas, porque todos estamos involucrados en el inconsciente colectivo, sobre todo los que no se conocen a sí mismos. Manas decíamos que corresponde con Urano, es pensamiento superior, tiene que ver con el conocimiento esotérico y las interconexiones universales. Buddhi se corresponde con Neptuno, es amor superior, el amor incondicional. En este nivel solo hay calor, sensación de pertenencia y de ser uno con todos los demás. Y Atma Plutón es voluntad divina. Tenemos una visión del plan divino y esto nos permite reconocer la tarea personal que debemos llevar a cabo. Las correspondencias entre Urano, Neptuno y Plutón, planetas transpersonales, y Saturno, la Luna y el Sol, planetas del yo, de acuerdo a la teoría de Huber, son las siguientes. Atma, el espíritu, con Plutón, o sea, Atma, el espíritu se corresponde con Plutón y la contemplación, y corresponde con el cuerpo mental, el Sol y el pensamiento. Buddhi, el alma espiritual, con Neptuno y la identificación, corresponde con el cuerpo astral, la luna y los sentimientos. Manas, el alma humana o mente, con Urano y la meditación, corresponde con el cuerpo físico y Saturno. De acuerdo a Bruno Huber, la transformación se da en 3 niveles. Una transformación de Saturno a Urano, una transformación de la Luna a Neptuno y una transformación del Sol a Plutón. En la tabla adjunta de Bruno Huber podemos ver los niveles de iniciación. Están reflejados los 3 niveles, el físico, el emocional y el mental. Como veremos, cada nivel está subdividido en 3 subniveles. En la literatura esotérica se habla siempre de 7 niveles, pero aquí por comodidad y simplicidad estamos tocando solamente 3 niveles. La primera iniciación sería a un nivel físico, correspondería a la transformación Saturno-Urano. El nivel 1 es dependencia material y corporal, etc. El yo corporal Saturno se refiere a la realidad física, al deseo de seguridad, al miedo al dolor físico, al pasado, al miedo al riesgo y a la incertidumbre, a los cambios y a la transformación, al miedo a confiar en el eterno flujo de la vida, al miedo a lo desconocido y al miedo a la muerte. En la transformación a Urano, uno de los resultados de la primera iniciación es que cambiamos nuestra actitud hacia la muerte. Tomamos conciencia de que aparte de la existencia material, en nuestro interior vive un yo inmortal, un alma que permanece después de la muerte. Aprendemos que existen otras dimensiones de la existencia con sus propias leyes y que al profundizar en ellas nuestros miedos se ven notablemente reducidos. Expandimos nuestra conciencia al nivel del alma. Encontramos seguridad en lo eterno y en el yo superior y nos enraizamos en el aquí y ahora. Cuando Urano se activa, haciéndonos ir más allá de los límites anteriores de nuestra conciencia, la vuelta atrás ya no es posible. La mayoría de las personas que alcanzan este estado permanecen fieles a sus nuevas convicciones y aceptan las contrariedades que éstas puedan suponer. Urano tiene que ver con abandonar la seguridad, transforma las costumbres y las estructuras con las que estamos familiarizados.
Quien se abre a lo nuevo debe contar con que recibirá el ataque de su entorno y probablemente también de personas queridas. Pensemos, por ejemplo, en las personas que se lanzaron a las barricadas durante la Revolución Francesa que veíamos hace rato para luchar contra la oligarquía. Esta transformación de Saturno a Urano puede costar sangre. Por eso se dice que el hecho de traspasar las fronteras de Saturno requiere arriesgar la propia vida. Esta es la sensación que se tiene durante el proceso. O sea, estamos pasando de un planeta visible a un planeta prácticamente invisible. Es un cambio total de conciencia. Esta crisis de transformación de Saturno a Urano nos hace dar cuenta de que no somos solamente responsables de nosotros mismos, sino que también tenemos responsabilidades hacia los demás. Aprendemos a encontrar nuestro lugar en la sociedad y una vez que nuestra conciencia se ha transformado, nos sentimos en armonía con todo lo vivo y nuestro cuerpo se convierte en una herramienta para realizar tareas al servicio del alma. La segunda iniciación es a nivel emocional, es la transformación Luna-Neptuno. Bueno, el yo emocional Luna se refiere al nivel de contacto, motivación de amor, de odio, miedo a no ser amado, al dolor psíquico, al rechazo, la falta de cariño, la crítica, la soledad, miedo a crecer, a convertirnos en seres independientes, pero también miedo a entregarnos, a que los demás penetren en nuestro interior. Miedo a las obligaciones, las necesidades existenciales y a todo lo que es definitivo. En la transformación a Neptuno, desarrollamos la capacidad de confiar, perdonar y reconciliarnos. Aspiramos a la armonía. Nos abrimos y nos entregamos a las fuerzas sanadoras del alma, el amor divino y las energías, llámenlas crísticas o búdicas, de nuestro interior que todo lo renuevan y unen. Y nos hacen sentir parte de la gran colectividad y del gran todo. La purificación tiene lugar en nuestro cuerpo emocional. Esto significa que debemos pasar por el sufrimiento y los desengaños amorosos que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. Esto conlleva necesariamente una gran crisis en el cuerpo emocional, que en esoterismo se conoce como la muerte mística o la noche oscura del alma, en la que los polos opuestos se encuentran en lucha en nuestro interior y creemos que solo uno de ellos debe vencer. Experimentamos la polaridad entre espíritu y materia, lo bueno y lo malo, amor y odio, alegría y sufrimiento, en una dolorosa realidad. Todos conocemos muy bien estas polaridades porque aparecen constantemente en la vida cotidiana, ocasionando las perturbaciones psicológicas con las que debemos enfrentarnos. La segunda iniciación es la que más tiempo requiere. Necesitamos luchar durante mucho tiempo para conseguir claridad en nuestros sentimientos. El yo permanece gustosamente en un estado de amor, en un estado infantil, y siempre tiene una ideal de amor o fantasía que perseguir. La clave de la solución está en soltar, aceptar o dejarse caer. En el momento en que abandonamos nuestras exigencias y deseos aparentes, aceptamos lo que la vida nos depara, disculpamos a nuestros semejantes y cuando nos dejamos caer, nos sentiremos recogidos por una fuerza superior. Experimentaremos un calor y un amor que no son de este mundo, y en medio del abandono nos sentiremos totalmente protegidos. Entonces el dolor, la incomprensión y la sensación de injusticia se disiparán y desaparecerán, y seremos conducidos directamente hasta la energía de Neptuno. En la tercera iniciación, en el nivel mental, se da la transformación Sol-Plutón. El yo mental, el Sol, se refiere a la capacidad de pensamiento, al miedo al fracaso, a la derrota, a la incapacidad de rendir, a la falta de vitalidad o a la debilidad. Miedo a perder el control, el poder o la posición alcanzada. Miedo a perder la conciencia de ser un ser único. En la transformación a Plutón, reconocemos que cada individuo es una parte del todo, que todos estamos unidos y somos interdependientes. Tomamos conciencia de que existe un plan de evolución, que cada uno de nosotros se encuentra en un determinado peldaño de la escala evolutiva y que tenemos responsabilidades hacia los demás. Nos volvemos tolerantes, intentamos alcanzar la armonía, aspiramos a la fraternidad espiritual e intentamos contribuir de manera creativa en la evolución. Aceptamos nuestra responsabilidad, pero también responsabilidades hacia el grupo, el planeta y el todo.
Comprendemos el sentido de todo lo que sucede y estamos al servicio del gran todo. Tras alcanzar el control de la naturaleza emocional en la segunda iniciación, en la tercera experimentamos la estabilidad de la conciencia. La meta es la integración de la personalidad tripartita. Desde el nivel mental, con el pensamiento adecuado, llegamos a controlar nuestra personalidad y desarrollamos la capacidad de manifestar nuestra voluntad. Mediante esta fuerza de voluntad podemos coordinar los elementos tanto físicos como psíquicos de la personalidad y dirigirlos hacia una meta. Alcanzamos el estadio de querer es poder. La integración de la personalidad va acompañada del éxito en la vida. Llegar a controlar el pensamiento es una de las tareas más difíciles del camino espiritual. Es como la medusa mitológica con sus múltiples cabezas. Cuando se le cortaba una, le salía otra nueva. Algo parecido ocurre cuando empezamos a querer controlar nuestro pensamiento, integrar la personalidad tripartita y formarnos nuestro propio concepto del mundo. El flujo de pensamientos del entorno nos perturba constantemente. Influencia y determina nuestra vida, nos seduce y disipa nuestros buenos propósitos. Aquí se puede experimentar eso de que la mente está dispuesta, pero la carne es débil. Lo vemos todo muy claro, pero en nuestro camino aparecen obstáculos imprevistos que provienen del entorno, de nuestro ámbito social y también de nuestro inconsciente y de nuestra sombra. Nos confrontamos con costumbres antiguas y con todo lo que hemos hecho, y pensando en nuestra vida, esotéricamente se nos aparece el guardián del umbral y nos hace la vida difícil. Esforzándonos al máximo, intentamos liberarnos de estos impedimentos para reestructurar nuestra vida de una manera nueva y hacemos todo lo posible para elevar nuestra conciencia a un nivel superior, pero una y otra vez sufrimos contratiempos. Finalmente alcanzamos la cumbre de la montaña y llegamos completamente agotados. Ahí encontramos la luz del sol que rige el espacio mental y hace que todas las cosas brillen con luz nueva. Nuestra capacidad de diferenciación empieza entonces a funcionar de un modo muy refinado, permitiéndonos distinguir lo importante de lo insignificante y mostrándonos la sencillez de todas las cosas, y todo se ilumina y está en sintonía con la armonía divina. Tras esta tercera iniciación podemos actuar como maestros, inspirando a otras personas y produciendo cambios en el mundo con nuestro saber y nuestra palabra. Con nuestra madurez y potencial anímico podemos influir en los demás y mostrarles el camino hacia la montaña. Este proceso de transformación también se está produciendo en el colectivo. Hoy estamos viviendo un cambio de paradigma en el nivel mental que hace que los valores antiguos pierdan su vigencia. Estos valores están siendo cuestionados y sustituidos por otros nuevos. Discutimos, dudamos, criticamos y atacamos a los demás con palabras. Algunas personas se ven tan confundidas por las dudas que en esta crisis mental pierden completamente la orientación y pueden llegar a convertirse fanáticas o llegar a la violencia. Al perder los fundamentos éticos y humanos, se pierden en lo relativo. Todos los valores que antes tenían validez son pisoteados, y lo mismo ocurre con la religión, lo material y la amistad. Como podemos ver, las transformaciones pueden darse en forma colectiva por la ley de la evolución, y es lógico, ya que ingresamos a la era de Acuario y todo va a evolucionar. Pero de todas maneras es indispensable encarar la transformación en forma personal. A continuación vamos a analizar algunas pautas relativas a estos tres planetas. Veamos a Urano. Urano nos invita a la evolución personal. Urano nos pide que aprendamos a sacar lo original y único que existe en cada uno de nosotros. Quiere que nos diferenciemos del resto y rescatemos nuestra propia individualidad. Urano nos dice que tenemos mucho potencial, sin embargo solemos limitarnos porque permanecemos aferrados a ciertas estructuras y condicionamientos que nos impiden soltarnos y avanzar. Tenemos miedo al rechazo, al fracaso, a lo que dirán los demás o a perder la estabilidad o la seguridad que hemos elegido a lo largo de los años. Estamos sobreidentificados con estas estructuras, ya sea porque las hemos construido solos en el tiempo o las heredamos de nuestros padres, y ya no podemos vivir sin ellas. Hay una parte nuestra que anhela permanecer, ser aceptada y apreciada por el medio ambiente social, y es justamente esta la que niega la energía de Urano.
Urano quiere que seamos libres y que nos atrevamos a hacer cambios. Su energía tiene que convivir con la de Saturno, que nos da la necesidad de forma, estructura, estabilidad y seguridad en esta realidad. Todos nosotros nos movemos en una especie de baile entre Saturno y Urano. Urano se relaciona con el principio del cambio. Si observamos la vida, nos daremos cuenta de que siempre está en movimiento. Ya no somos los mismos que éramos antes, ni nada es lo que era antes. Estabilidad o libertad. Es necesario llegar a un equilibrio entre ambos planetas, o sea, Urano y Saturno, o la vida nos va a empujar a ello. Pautas para la transformación con Urano. O sea, no voy a entrar en detalles acerca de estas sugerencias por la falta de tiempo, pero ahí se las dejo. Hay que vencer el miedo a la estabilidad y a la conexión emocional profunda. Superar comportamientos individualistas y autocentrados. Dificultades para pedir ayuda y consuelo. Alejarse antes de ser rechazado. O sea, ese miedo, ¿no? Dificultad para construir raíces afectivas. Hay que sanar el miedo al apego. Reparar la herida de la soledad y la tristeza del abandono. Arraigo emocional, la sensación de pertenencia al mundo y la conexión con la vida. Se recomienda hacer meditaciones centradas en las sensaciones físicas del cuerpo. Integrar libertad y estabilidad. Libertad de cualquier apego que nos impida desenvolvernos de forma espontánea y auténtica. Y reconocer y sanar las heridas del niño interior. Ahora veremos a Neptuno. Neptuno Poseidón es el dios de las aguas. El término agua abarca muchos ángulos de la sabiduría esotérica, tales como todo el concepto de la materia universal y pormenorizado, las aguas de la sustancia, el océano de la vida, el mundo del espejismo y la reacción astrales, el plano astral en su totalidad, el deseo y la naturaleza emocional, el mundo de la encarnación circunscrita a las masas y la existencia de la masa. Todo esto está regido por Neptuno, ¿no? Que es el término de agua. La esencia de Neptuno es el amor. Hemos visto que es Budi, representa a Budi, o sea, su esencia es el amor. Venimos a aprender a amarnos a nosotros mismos y a los demás con un amor desinteresado y honesto, que ve lo bello y mágico que existe en todos nosotros, y a entender que es justamente lo imperfecto dentro de nosotros lo que nos hace más bellos. Las personas tienen una enorme fuente de amor dentro de sí. Esta surgirá con mayor fuerza si miran y atraviesan su umbral de dolor, pues en su corazón está la puerta que los une con lo divino y sagrado, con una fuente de compasión infinita. Podemos ir conectando poco a poco con este espacio trascendental y entendiendo que experimentar una vida feliz depende ante todo de sí mismo, porque dentro de sí están las puertas que lo unen con el todo. Las pautas para la transformación con Neptuno, tampoco voy a entrar en detalles acerca de estas sugerencias por la falta de tiempo. Hay que aprender a sentir que existe una conexión con algo que trasciende completamente a este mundo sólido, que hay algo mágico y enorme más allá de esta realidad. Un lugar de amor infinito donde el dolor y el conflicto no existen, pero este lugar mágico sí existe. Hay que aprender a pensar que todos estamos conectados, que todos somos parte de lo mismo. Lo que le afecta a uno nos afecta a todos. Hay que tratar de vibrar en energía agradable, amor, alegría o disfrute. Hay que ser consciente de las emociones que no dan seguridad emocional. Hay que conocer plenamente los miedos e inseguridades que nos hacen vulnerables y frágiles y jamás debemos bloquearnos emocionalmente. Hay que saber que el servicio que realicemos debe ser siempre pensando en el otro y nunca en uno mismo. Hay que aprender a amar nuestra soledad existencial. Debemos reconocer dentro nuestro el miedo y la inseguridad, la sensación de no sentirse protegido o de no tener raíces, de no pertenecer o el sentirse invadido por las emociones de los demás o del entorno, ya que estas emociones tienden a cerrar los chakras inferiores. Hay una gran cantidad de personas que tienen bloqueados los chakras inferiores precisamente por esto, por no sentirse protegidos o por sentir que no tienen raíces, que no pertenecen al lugar, a la familia, etc.
Si se produce un bloqueo en los chakras inferiores, la energía no circula normalmente ni hacia arriba ni hacia abajo. Y es necesario corregir ese bloqueo que generalmente sucede en los chakras inferiores. Tiene que fluir perfectamente la energía, ¿no? La que estamos enviando y la que estamos recibiendo, pero generalmente ocurre este bloqueo ahí abajo, en el Muladhara y en el Svadhisthana, entonces se queda ahí trancado. Se sugiere algunas sugerencias. Una persona, miren, que está feliz, sana, conectada, integrada, tiene todos sus chakras funcionando y la energía fluyendo. Está integrada con los planos superiores de conciencia y al mismo tiempo está enraizada y presente aquí en la realidad. Y logra plasmar en este mundo sus anhelos emocionales y espirituales. Si hay un bloqueo, hay que trabajar con el niño interno y con las raíces afectivas para dejar de esperar que otro venga a hacerse cargo de nuestra parte emocional por nosotros. Hay que hacer un proceso de conexión a tierra, practicar algún deporte para generar conexión con el cuerpo y el enraizamiento. La danza también es muy buena. Me parece muy interesante esta sugerencia para un aspecto espiritual de practicar deporte. Pero sí, inclusive para la parte espiritual tenemos que practicar deporte. Es para tener conexión con el mecanismo físico, con el cuerpo. Para tener armonía con el plano físico. También practicar algún tipo de expresión artística creativa, como música, poesía, fotografía, pintura, diseño gráfico puede ser. Este tipo de actividades permite que la persona se conecte con su lado de Neptuno, su lado neptuniano, que es sensible, fluido y espontáneo. Salir a la naturaleza para establecer con ella conexión espiritual. Dedicar tiempo a ayudar a otros. Desarrollar conciencia corporal en el día a día. Y esto muy importante para el desbloqueo de los chakras inferiores, sentir la parte inferior del cuerpo, conectar con las piernas y las plantas de los pies, con su temperatura, con las sensaciones que se experimentan. Es decir, una meditación conectada con la parte inferior del cuerpo, especialmente, ¿no? Para lograr el desbloqueo. Hay que sentir la actividad de las piernas y de los pies para el desbloqueo de los chakras inferiores. Finalmente, Plutón. El regalo de Plutón. Tenemos que tener claro que Plutón es un planeta extremadamente espiritual. Nos lleva a descubrir el propio amor interno. Cuando se hace un proceso de sanación profundo, conectándonos con nuestro interior, descubrimos una fuente de amor gigantesco. En ese momento se produce un cambio. Ya no buscaremos relacionarnos desde la necesidad, sino desde un espacio de mayor libertad. Hacer este proceso de exploración hacia las profundidades del inconsciente, al lugar donde habitan los peores miedos y demonios, no es un camino fácil. Para hacerlo se necesita ser valientes, pues ahí está el dolor que tanto nos asusta y del cual hemos escapado toda nuestra vida. La vida no está para castigarnos. No hay por qué sufrir. La elección es nuestra porque Plutón libera y transforma. Ese es su principal regalo. Pautas para la transformación con Plutón. Reconocer nuestra pasión, intensidad extrema, necesidad de drama y sufrimiento. Reconocer la necesidad que tenemos de tener el control y de modificar al otro. Observar la necesidad de control y poder. Ser consciente de la necesidad de ser necesitado. Sanar el resentimiento o la traición. No quedarse atrapados en relaciones tóxicas y dramáticas. Superar la atracción por personas que causan dolor. Reconocer si queremos dominar o ser dominados. Reconocer y aceptar nuestro resentimiento y culpa. Aprender a descubrir el propio amor interno. Aprender a amarse y a darse lo que necesita. Aprender a conocer y amar a la sombra. Sanar la relación con los padres. Es lo que hemos estado viendo últimamente. Es un tema muy importante, lo desarrollamos ya la anterior semana. Veremos a continuación algunos personajes con fuerte dominio de los planetas transpersonales en sus cartas natales. O sea, no quiere decir que estos ya hayan logrado la transformación a uno de estos planetas, sino simplemente que han tenido en su horóscopo una fuerte influencia de cada planeta.
Por ejemplo, Karl Marx, nacido el 5 de mayo de 1818 a las 14:00 en Trier, Alemania, tiene un fuerte dominio de Urano. Podemos ver que está Urano en conjunción con el medio cielo. Podemos atisbar también con la clave que nos da Huber, que tenía una mala relación con su mamá, porque ahí abajo el Sol y la Luna están en conjunción también. En el caso de Jiddu Krishnamurti, del 12 de mayo de 1895 a las 12:30 en Madanapal, India, su pensamiento era completamente revolucionario, ¿no? Veamos, tiene también cerca del mediocielo a Urano. La relación con sus padres fue muy buena, porque están completamente separados la Luna, Saturno y el Sol. Y del presidente de Brasil actual, Jair Bolsonaro, del 21 de marzo de 1955, en Liceo Sao Paulo, tiene a Urano conjunción con el ascendente. Bueno, es un poco, bueno, un poco revolucionario, creo que es él con sus propias ideas, ¿no? No acepta lo que supuestamente es tradicional, pero tiene esta influencia uraniana, solo que no es al estilo de los otros. O sea, Marx reformó el mundo, ¿no? Desde esa cualidad uraniana que tenía, transformó intelectualmente el mundo. Y Jiddu Krishnamurti también. Veamos qué hará Jair Bolsonaro. La relación con sus padres también se veía bien, se veía placentera. Están separados los tres planetas personales. Veamos a personajes de Neptuno. Obviamente la señora Blavatsky es una figura neptuniana. Tiene a Neptuno en la casa 8, en conjunción con Júpiter. O sea, una fuerte influencia de Neptuno es esta. Ahí abajo, al extremo izquierdo, podemos ver el Sol, Saturno y la Luna bien separados, una relación armónica muy buena y muy fuerte con su familia, en especial con el padre, ¿no? Bueno, y toda su obra espiritual, hecha desde otro plano, ¿no? Que es el entorno de la casa 8. Charles Darwin, del 12 de febrero de 1809 en el Reino Unido, tiene Neptuno en conjunción con el ascendente. O sea, una fuerte personalidad neptuniana. Él trató de descubrir las leyes ocultas de la naturaleza. Claro, desde un punto de vista científico. Hizo todo su esfuerzo, tiene un gran mérito. Y la canciller alemana Angela Merkel tiene a Neptuno conjunción medio cielo. No podría decir mucho de ella. Bueno, la relación con sus padres era muy buena, ¿no? Están toditos completamente separados. O sea, una predisposición a una armonía total dentro de la familia en sus primeros años. Personalidades plutonianas, el actor Steven Seagal, del 10 de abril de 1952, tiene a Plutón conjunción con el ascendente. Leonardo DiCaprio tiene Plutón conjunción con el ascendente también. Y Vladimir Putin tiene Plutón conjunción con el medio cielo. La influencia fuerte de Saturno indica que el niño interno del que hablamos anteriormente, en el caso de Saturno, el niño interno está encerrado y es obligado a mantenerse en silencio. Pero en el caso de Plutón, el niño interno hace berrinches y reclama la atención y el amor de los demás. Me parece que eso es lo que mucho ha hecho Steven Seagal, ¿no? Tratar de llamar, su niño interno es el que se mueve. Y Leonardo DiCaprio también. En realidad tiene un aspecto bastante juvenil, ¿no? Su niño interno siempre ha estado presente en él. Vladimir Putin no sabría decirles, pero ese Plutón en conjunción con el medio cielo lo hace un gran líder. Debe tener una personalidad bastante fuerte, como la de un depredador, pero en este caso. Les doy estos ejemplos simplemente para complementar, ¿no? No quiere decir que estas personas hayan alcanzado la transformación ni de Urano, ni de Neptuno, ni de Plutón. Cuando transformamos nuestra conciencia a través de los planos físico, emocional y mental, o sea, Urano, Neptuno y Plutón, pasamos a estar en sintonía con el plan divino. Quien está vinculado al plan divino es consciente de que debe realizar una contribución creativa al proceso de evolución. Esto produce como consecuencia un cambio fundamental de la motivación vital. Las personas que han pasado por este proceso se sienten unidas a la fuente primordial y tienen acceso a dimensiones espirituales. Podemos usar a los planetas transpersonales,
junto a la búsqueda del conocimiento, la purificación y el conócete a ti mismo que analizamos la anterior semana, o cualquier método que nos eleve. El estudio de la teosofía es muy recomendable, pero hacerlo, o de lo contrario, la vida nos empujará a la transformación como el horno atanor de los alquimistas, como analizamos en la parte astrológica. Lo importante es hacerlo, como podamos hacerlo, con Urano, Neptuno y Plutón, o simplemente a través del conocimiento, simplemente a través del estudio, o inclusive a través de la religión. Pero lo importante es hacerlo, tratar de lograr esta transformación. Sin embargo, al respecto dice Carl Gustav Jung, quien haya alcanzado algún grado de transformación es un solitario en relación con el resto de la humanidad y está abocado a seguir así hasta que los demás, cada uno a su turno, según su particular manera, alcancen un estado de iluminación similar, incluso más solos que un ermitaño. Pero aún así vale la pena hacerlo. Cuando transformamos nuestra conciencia a través de los planos físico, emocional y mental, Urano, Neptuno y Plutón, estaremos conscientes de nuestro aporte a la belleza y al canto de la vida. Una vez iniciada la transformación, lograremos una vida plena. El secreto es tomar con alegría lo que la vida nos trae y soltarlo con la misma alegría cuando nos lo quita. Por un lado, tratar de conseguir nuestros sueños y por el otro, aceptar lo que la vida sueña y actúa para nosotros. Entregarse lo más posible a cada instante que la vida nos regala, ya que mientras perseguimos la felicidad, ella corre sudorosa para alcanzarnos. Ya dijo John Lennon que la vida es aquello que ocurre mientras estamos ocupados pensando en qué hacer con ella. El sentido de la vida es vivirla, dar lo que tenemos para dar, recibir lo que tenemos para recibir y hacer lo que tenemos que hacer. Es estar en lo que es. Por otro lado, no importa tanto qué sentido tiene la vida para mí, sino qué sentido tengo yo para la vida. Es decir, cuál es nuestro aporte a la belleza y al canto de la vida. Muchas gracias. Y finalmente, sí hay que buscar la transformación porque si no lo hacemos voluntariamente, hemos visto que la vida nos va a empujar al horno atanor del alquimista, donde vamos a ser purificados, nos va a empujar, ¿no? Si estamos en la cruz cardinal, en la mutable o en la fija, hay una cierta purificación que nos va a poner la vida. Entonces es preferible hacerlo voluntariamente. Y es simple, es sencillo, es proponerme, subir a un estado de conciencia, ver todo lo que nos ha enseñado la teosofía, todo lo que nos ha enseñado siempre la teosofía. ¿Puedo? Por favor, sí, Bill. Sí, primero que nada, Huguito, 1.000.000 de gracias. Muy, muy interesante como las charlas anteriores también. Y sumamente útiles para todo. En realidad, de principio a fin, cada cosa que has dicho ha hecho un eco fuerte en mí. Y bueno, lo que quiero, tal vez más que preguntar, es un comentario. Nos has hablado de los planetas transpersonales y de la importancia de estos planetas transpersonales. Pero bueno, en realidad todo el enfoque ha sido muy, muy holístico, ¿no? Incluso hablando de nosotros mismos, la necesidad de tener los chakras inferiores abiertos para que esa energía circule, digamos, de una manera libre. Pero bueno, volviendo al punto de los planetas transpersonales y su energía. La energía está ahí, ¿no, Huguito? La energía de estos planetas. Mi pregunta es entonces, y aunque la has contestado realmente un poco al final, el poder, ¿cómo decir?, beneficiar nuestro crecimiento, pero beneficiar no un crecimiento por motivación egoísta, sino siempre con ese amor compasivo que nos da el sentimiento como consecuencia del sentimiento de unidad, ¿no ve? Que somos todos uno. Está la energía,
pero es nuestro trabajo, ¿no? El lograr hacer que esta energía pueda ayudar, ¿cómo digo? Pueda ser el catalizador de las transformaciones que queremos alcanzar, ¿no? En primer lugar, tienen que conocer, de acuerdo a la teoría de Huber, estamos viendo una psicología, una astrología tradicional. Vamos a ver algo más en la próxima charla sobre la astrología tradicional. Estamos viendo que en la astrología tradicional se manejan algunos conceptos y la de Huber, que es la astrología que yo estoy usando, la astrología moderna, tiene unos nuevos conceptos. Esto de que estamos integrados en el colectivo, si es que no conocemos la posición de los 3 planetas transpersonales, es nueva esta teoría. No sé, y tiene su explicación que si no los cultivamos, nos van a llevar hacia el colectivo, hacia la materia y hacia todo lo que involucra. Si los cultivamos, nos van a llevar hacia arriba, ¿no? Por el sentido transpersonal. Entonces, un primer paso sería conocer dónde están en forma personal en nuestro horóscopo, en qué lugares están Urano, Neptuno y Plutón. Ahora, es tan fácil ahora con el Internet averiguar qué significa Urano, Neptuno y Plutón. Tenemos que tener una vaga idea de esto. O sea, pero Urano nos está empujando desde la parte física. O sea, tenemos que aprender a valorar la parte física, aunque nos hayan enseñado lo contrario, que es lo más denso, lo más grosero, lo más tosco. No, es sagrado, es divino. Luego nuestra parte emocional, que es el astral, y la parte mental. Y ver el simple hecho de conocerlos a los 3 planetas, dónde están, o de meditarlos, o conocer sus características, ya nos los ha integrado. Yo decía, no sé si me han escuchado, o sea, el primer planeta se ha descubierto en 1781, Urano, y en 1930 el último, Plutón. Pienso que las personas que han nacido antes de 1781, Leonardo da Vinci, por ejemplo, no tenían a Urano, Neptuno y Plutón. Si buscan ahora un horóscopo de personas de esa época, aparecen ahí Urano, Neptuno y Plutón. Pero yo pienso que no, porque el momento que se han descubierto, recién han comenzado a ejercer influencia. Es una especie de ley esotérica, me parece. Estaban ocultos y estaban ocultos. Cuando han salido, recién han entrado poco a poco al inconsciente colectivo y recién han comenzado a funcionar. Entonces, mucha gente no conoce, no tiene la menor idea de estas cosas, entonces no están activos esos planetas. Esa sería una primera fase, un primer paso de conocerlos. Y luego, si va a ser difícil profundizar, continuar por otro camino, pero lo que se tiene que hacer es que haya esa apertura hacia lo elevado, un cambio, una modificación en nuestra conciencia, que no es esto todo, sino hay algo más. Conocer la muerte, que no es el final de la vida. En la siguiente charla vamos a ver en el Sendero de la Vida que la clave es conocer reencarnación y karma. Y no es propaganda para la sociedad teosófica, pero la clave del éxito es que conozcamos reencarnación y karma antes de los 50 años. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, Huguito, sí, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias. La palabra. ¿Puedo hablar? Sí, por favor. 2 preguntas. Todos los chakras están relacionados, los 7 chakras, con los planetas. Esa es una, ¿no? Y la otra es cómo uno puede darse cuenta cuando uno de los chakras está bloqueado, cualquier de los chakras, ¿no? Sí, me imagino que están relacionados con los planetas, pero no sé exactamente cuál será la relación. Hay varios sistemas de chakras, ¿no? Pero manejamos un sistema de 7 chakras. Yo me refiero a ese, ¿no? Para saber si están bloqueados, me parece que esto es normal, no es un caso excepcional. Mucha gente tenemos este problema. O sea, si no estamos a gusto, si no podemos controlarnos, si nos sentimos incómodos, asfixiados, realmente nos sentimos que hay un bloqueo en nuestras vidas, con la familia, con los amigos, en el trabajo, los negocios. Si sentimos que están así las cosas, no hay realmente una alegría de vivir, puede ser que haya algún bloqueo.
o simplemente que en el fondo de nosotros sintamos que no estamos arraigados. Yo no pertenezco en realidad a esta familia, no he logrado arraigarme yo en la vida, no he hecho algo que valga la pena, no me he arraigado en el trabajo, tiene que ver con raíces, o sea que el árbol profundiza sus raíces y se hace fuerte, no hay cimientos, entonces puede venir un huracán, lo va a romper, pero no lo arranca, puede romperle el tallo, pero no lo arranca. Entonces sentirnos que no hemos arraigado, que realmente no pertenecemos, hay un bloqueo, o sea, a la familia no pertenezco, porque en la vida no siento que no he logrado por X o Z razones arraigarme, entonces hay un bloqueo. Entonces es necesario trabajarlo. Ahí viene lo que hemos dicho desde el principio, conócete a ti mismo, que es lo que recomienda la señora Blavatsky, ¿no? Conócete a ti mismo. No es necesario irse al psiquiatra o al psicoanalista para ver qué problemas tuve en mi infancia. O sea, yo mismo tengo que analizarme y tengo que hacer ese trabajo, ver dónde se han producido esos bloqueos y luego ya irlos corrigiendo en el día a día, ¿no? Gracias, Huguito. Y muchas gracias porque excelente tu presentación. Gracias, Como siempre. gracias a ustedes. Palabra. Sí, adelante, por favor. Perdón por lo del micrófono al entrar. Lo que he entendido es que uno tiene que tener amor a uno mismo y luego ya se puede expandir a los demás y nos ponemos en conexión con el universo, con las energías y está todo ya automáticamente. Gracias. Hasta luego. Sí, el principio de la autoestima es que te tienes que tener amor a ti mismo. En los evangelios el Maestro Jesús dice, no, ama a los demás como a ti mismo, dice, no, haz a los demás como quisieras contigo mismo. O sea, primero yo, tengo que tener una buena autoestima, tengo que quererme a mí mismo, tengo que estar contento, satisfecho. O sea, tengo una mala condición física o buena, tengo que estar en armonía conmigo mismo, entonces desarrollo mi autoestima. Y desde ese momento yo puedo ya entregar amor y tener una buena relación con los demás. Sí, es necesaria es una buena autoestima, sí. Y no es malo amarse, no estamos hablando de egocentrismo, de egolatría, no, sino de un equilibrio, un equilibrio interior. Claro. Huguito, una consulta aún. ¿Por qué las personas normalmente cuando notan que van a desencarnar quieren hacerlo en el país, en el lugar, en la tierra donde han nacido? Supongo que tiene que ver con el inconsciente colectivo. O sea, veíamos en el gráfico, estamos bien conectados fuertemente con nuestro inconsciente colectivo. Esto viene a ser como un alma grupal, ¿no? O sea, el ser humano se ha individualizado, entonces nace, muere y reencarna, ¿no? Es lo que nos enseña la teosofía. Pero nos enseña la teosofía que los animales, por ejemplo, los vegetales no se han individualizado todavía, entonces hay almas grupales. Esto del inconsciente colectivo funciona como una especie de alma grupal. Aquí nuestra hermana de Argentina, por ejemplo, está en un alma grupal argentina, en un inconsciente colectivo argentino, entonces la hace ser argentina. Tienen su propio concepto de la vida, sus propias cosas argentinas. Otra hermana de Colombia, digamos, tiene un alma grupal colombiana, que es su inconsciente colectivo colombiano, entonces tiene sus propias cosas exclusivamente colombianas y así sucesivamente, los bolivianos, todos. Entonces me imagino esta persona quiere volver con sus raíces y si quiere, como tú dices, donde ha nacido, donde ha vivido más años, ir a desencarnar, quiere decir que logró superar su niño interno y logró enraizar. Entonces, donde están sus raíces, quiere desencarnar. Mm. O sea, iría por los dos lados, ¿no? Por su inconsciente colectivo, que es de ese lugar, y por sus raíces. Tiene buenas raíces entonces esta persona, entonces ahí donde están sus raíces quiere desencarnar. Ok, gracias, Huguito, gracias. Bueno, queridas hermanas, hermanos, no sé si no hay nada más.
Creo que ya no hay nada más, Huguito. Yo creo que cerramos la charla y más bien podrías explicar qué es lo que vamos a ver el siguiente jueves. El siguiente jueves vamos a, o sea, es la penúltima charla el siguiente jueves, es el Sendero de la Vida, un recorrido por las 12 casas de la astrología. Vamos a ver las diferentes épocas de la vida, ¿no? Y qué es lo que nos corresponde hacer en cada vida de acuerdo a la astrología, cuál es el recorrido que se hace y lo importante, ¿no? Lo que les decía, antes de los 50 años tenemos que haber tocado el lado oculto, por una simple y sencilla razón que la van a conocer la próxima semana. Pero la clave del triunfo es haber conocido el lado oculto antes de los 50 años. Bueno, nos toca el Sendero de la Vida para el próximo jueves. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, gracias a Muchas vos. gracias. Muy bueno, espectacular. Te agradezco. Muchas gracias, María. Le agradezco mucho. Muy lindo. Un abrazo. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias, Muchas gracias. gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hugo. Nos vemos entonces. Chao a todos. Chao.